Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Mariscal Hola, mucho gusto, Wilson Gómez de Colombia. y lo que vamos a hacer el día de hoy es precisamente hacer una conversación relacionada con temas sobre epistemología de la gestión cultural. La idea de esta conversación es precisamente poner sobre la mesa una serie de elementos que nos permitan tener una guía, un mapa, para poder entender qué implica pensar la gestión cultural como disciplina, pero también sobre qué implicaciones tiene la práctica, la gestión del conocimiento y la visualización de la gestión cultural como un campo académico disciplinar. Correcto. Y bueno, quiero comenzar pues planteando, conversando contigo, en el sentido de que la gestión cultural, lo que hemos observado en los últimos 10 años, 15, es que se ha venido generando un proceso de profesionalización, ¿no? Ujú. De reconocimiento de una serie de saberes que se han venido dando desde la práctica, dado que la función de gestionar la cultura precede por mucho el concepto de gestión cultural. Siempre ha habido personas que se han dedicado a organizar socialmente la cultura, las actividades culturales, ya sea de corte tradicional, de corte contemporáneo, etcétera. Pero esa acción de gestionar la cultura, de un modo u otro, se ha venido dando a través del tiempo, con diferentes nombres, con diferentes percepciones. Sin embargo, en los últimos 15 años, lo que hemos estado observando es un proceso de reconocimiento de esta práctica social de gestionar la cultura Ujú. a manera de una profesión, ¿no? Ujú. Primero observada más en términos como de un oficio, y que conforme va pasando el tiempo y las mismas condiciones se van generando, se observa la creación de esta profesión o la emergencia de este oficio como una profesión, como a través de dos elementos importantes, ¿no? Una tiene que ver precisamente con el reconocimiento del Estado como una necesidad de contar con un profesional experto en gestionar la Ujú. cultura, y por otra parte también en la entrada de las universidades en la formación de gestores culturales a nivel universitario, ¿no? Así En es. algunos casos de manera, a manera de pregrado, licenciatura, como le llamamos aquí, otros a nivel de especialidad, otros a nivel de posgrado, en algunos otros más de formación tipo diplomados, cursos, talleres, pero que con el paso del tiempo ha venido generando pues un conjunto de acciones de formación que ha permitido más o menos el reconocimiento de esta práctica a manera de una profesión, que ha implicado el reconocimiento de ciertos saberes, ciertas metodologías, ciertos conceptos, ¿no? Ujú. Que se han estado utilizando y generando. Pero este proceso de profesionalización, pues no ha estado ausente de un contexto histórico, ¿no? Ujú. Correcto. Sí, de hecho, digamos que la manera como nosotros hemos comprendido desde Colombia y específicamente desde la Universidad Nacional de Colombia, este asunto de la gestión cultural es, digamos, como en varios momentos. El primer momento creo yo que tiene que ver como con una, históricamente como con una conjunción de unos acuerdos bilaterales entre diferentes estados latinoamericanos y específicamente con España en una idea de constituir una reflexión sobre la gestión cultural en Iberoamérica, que es como el primer, digamos, un primer momento que coincide básicamente también con la formulación de un proyecto histórico que de alguna manera hizo parte sustancial de esta reflexión, que es el convenio Andrés Bello, y que a partir de esos diálogos entre estados nacionales se empieza a pensar en la necesidad de empezar a construir, digamos, un campo epistémico que permita fortalecer ciertos procesos de formación en gente que se especializa laboralmente, desarrolla su práctica laboral en el campo de, digamos, de la cultura como un campo muy complejo bueno, que se atraviesa con el tema del patrimonio, pero también se atraviesa con el tema de la gestión de las artes, se atraviesa con el problema, de, digamos, comunitario. Entonces, la necesidad de ir construyendo, como tú decías, unas herramientas que permitan poco a poco ir profesionalizando, dándole mayor sustento teórico y pragmático también a los gestores culturales, de manera que el Estado pueda tener como un aliado importante en estas personas que nos formamos en el campo de la cultura, porque en últimas
el Estado en sus políticas y en sus instituciones necesita de gente que no solamente trabaja con el Estado, sino de otros agentes muy diversos que permiten que las acciones culturales puedan tener larga vida, que puedan tener procesos y que pueda, digamos, articularse a las mismas acciones del Estado. Entonces creo que ese es como parte del contexto que coincide también ciertamente con la transformación en muchos países de América Latina y de Iberoamérica en general, como transiciones hacia, digamos, constituciones políticas más de corte multicultural, que necesitan o que ven en la cultura también un campo posible de creación de nuevas formas económicas, ¿no? Que es un poco también lo que tiene que ver con la economía de la industria cultural. Entonces, en todo esto aparece históricamente la necesidad de constituir un campo de reflexión que permita formalizar la acción de estas personas o de nosotros que trabajamos en el campo de la cultura. Pero yo creo que en ese sentido es importante en ese proceso de surgimiento, de formalización, de emergencia, podríamos decir, Ajá. de la gestión cultural ante ese contexto del Estado y sus políticas, también la concepción que se va teniendo sobre lo que es la gestión cultural y lo que es un gestor cultural, Claro. porque va engarzado precisamente a esas políticas culturales y a esos cambios de esas políticas relacionados a los contextos nacionales y bueno, también a nivel internacional, ¿no? Cómo se van relacionando. Y aquí quisiera poner como tres momentos, ¿no? O tres concepciones de lo que se va entendiendo por gestión cultural y lo que hace un Correcto. gestor cultural e incluso el papel que los propios gestores se visualizan que hacen en esa concepción, ¿no? Ujú. Pensemos en una primera definición, ojo, no necesariamente tienen que ser vistas de manera en aparición histórica, Sí, sino sí. más bien bajo contextos y concepciones particulares de qué es la acción cultural. Una primera tendría que ver a visualizar la gestión cultural más como una práctica, ¿no? Ujú. Un oficio, un trabajo, más vinculado con la realización de actividades culturales, ¿no? Sí, Esto correcto. es, en ese sentido, la gestión cultural es un campo de aplicación, no necesariamente de pensamiento ni nada, simplemente de aplicación en términos de la política cultural, en términos de cuestiones operativas, que implicaría realización de festivales, de muestras, etcétera, ¿no? Sí. En ese sentido, al visualizar de esta manera la gestión cultural, lo que se visualiza entonces es que el gestor cultural se ve a sí mismo ante este contexto como un operador de acciones, de actividades, ¿no? Que está Ujú. preocupado, ¿por qué? Pues por conocer el campo regularmente, las cuestiones relacionadas con las artes, porque la Sí. cultura se visualiza más en términos de arte o de patrimonio, ¿no? Ujú. Por lo tanto, su formación académica, pero de trayectoria laboral, va con respecto al conocimiento de los lenguajes estéticos, ¿no? Pero también de los elementos de patrimonio y en ese sentido, pues toda su acción va con respecto a poder tener elementos de logística para poder llevar a cabo de manera eficiente lo que sería la gestión cultural, entendida como organización de actividades. Sí. Y en ese contexto, bueno, hay una serie de producción, ¿no? De producción académica, pero también de prácticas y de concepciones, incluso desde la política Ujú. gubernamental o incluso empresarial. Otro De segundo acuerdo. momento que podríamos ver, o un segundo conjunto de ideas, tendría que ser ver la gestión cultural más como mediación. Sí. Y esta mediación es una idea de mediación cultural en el sentido de que se observan las actividades culturales no como un fin, como es el caso del primero, sino más bien como un medio. Ujú. ¿Un medio para qué? Esa es la pregunta y la respuesta que se da desde este conjunto de ideas es que es un medio para poder lograr la mediación entre diferentes grupos. Ujú. Esto es, entre los creadores y los públicos, ¿no? Sí. Se considera que por una parte la gente no va a las actividades culturales o artísticas porque desconoce sobre los lenguajes estéticos, Sí, sí. porque no hay interés, etcétera. Y por otra parte también se considera que los artistas están separados del público, por lo que no generan oferta relevante para los públicos, por lo tanto
La función del gestor cultural en ese sentido es ser un puente entre este público y, y estos creadores, ¿no? Ujú. Igual ese mismo contexto de mediación se aplica entendiendo el patrimonio, Sí, en el que se entiende que está el patrimonio, está su valor, pero la sociedad o las comunidades no entienden el valor de ese patrimonio, por sí, lo sí. tanto, el gestor se convierte otra vez en ese puente que une las dos partes, las dos orillas de un río, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, entonces, al concebirse de esa manera el gestor cultural como un puente, implica que, pues, estrategias de mediación cultural que logre poder conectar estos dos grandes grupos, y como estas, pues muchos, estoy poniendo dos ejemplos Sí, de sí, las artes y del patrimonio, ¿no? Podríamos hablar también sobre cuestiones en términos de grupos étnicos o podríamos sí, también hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Pero se visualiza como un puente y por lo tanto, entonces, en términos de formación, de acción incluso, se considera que uno de los elementos esenciales es comprender estrategias de mediación, aplicarlas, evaluarlas, pero también de formación, ¿no? De formación de públicos, de sí, formación de audiencias, de formación de creadores, etcétera, ¿no? Es como que vamos a habilitar a ambas partes para que puedan entender y generar una serie de diálogos. sí, Y en ese sentido, pues hay muchas políticas culturales, muchas acciones que van vinculadas hacia ella. Y un tercer nivel más que nivel, un tercer conjunto de visiones eh, que se tiene sobre la gestión cultural va más encaminada a ver al gestor y a la gestión cultural más como como este campo de conocimiento que se dedica a identificar problemas y necesidades culturales, ¿no? En contextos específicos sí, y a generar estrategias de intervención sobre él, ¿no? De tal manera que pueda comprender las lógicas de los problemas, de las necesidades, generar una serie de escenarios posibles para solucionar, ¿no? Ese problema y a partir de ahí generar estrategias de intervención desde y con y para la comunidad, lo cual implica ver al gestor cultural no como un organizador de actividades, o no solo como un organizador de actividades, y no solo como mediador, porque la mediación es una de sí, tantas más estrategias, ¿no? ujú, Sino como un transformador de la realidad, ¿no? sí, Un agente que es capaz de comprender la lógica que entienden que sustentan los problemas culturales y poder diseñar estrategias para la modificación de las condiciones que hacen posible esos problemas o las condiciones que hacen posible salir de esos problemas. Y ante estas concepciones diferentes, pues es que se van generando diferentes entendimientos, ¿no? De qué es, cómo se va generando el conocimiento desde la práctica o desde la academia, etcétera, ¿no? sí, sí, de hecho, con los compañeros de Manizales lo que hemos intentado pensar es justamente como digamos, esos tres campos con una intuición muy bella de un sociólogo colombiano que se llama Gabriel Restrepo. Gabriel intenta construir etimológicamente el concepto de gestión, tratando de pensar cuáles son los campos posibles de aplicación de una práctica profesional que en el fondo está buscando eso que tú dices, José Luis, y es, digamos, hay un primer momento que tendría que ver como con el campo propiamente de la creación, que creo que también coincido contigo en eso, y que ubica al gestor cultural como creador, como un creador de posibilidades de cosas, específicamente muy centrado como en el tema de las artes, por ejemplo, un director de teatro, un coreógrafo o un pintor, y ellos mismos, digamos, como cuando uno conversa con la gente que trabaja en el campo de la creación, se conciben como gestores culturales en ese sentido, en el sentido más como específicamente de la creación. Y obviamente ahí hay, digamos, unas complejidades con relación al tema de los públicos y es como lo que tú llamabas como ese primer momento en cómo hago yo de lo que construyo como gestor algo que la gente quiera ver y pueda ver. Y creo que ahí, por ejemplo, es donde empieza a aparecer como una tensión fuerte entre quienes crean y quienes gestionan de alguna manera eso que llamamos públicos para esos procesos de creación. Entonces ahí hay una cosa, digamos, que es interesante porque en el fondo pone como, es decir, como unos puntos, como unos límites que son muy porosos, en los que
un artista puede ser gestor, pero un gestor también puede participar de una práctica de creación. Por ejemplo, un luminotécnico que puede ser a la vez quien gestiona temas de capitales y etcétera, etcétera. Entonces ahí empieza como a aparecer un ámbito posible de acción, pero que en el fondo tiene un límite muy poroso entre la creación y la mediación de públicos, pero también de mediación de capitales o de mediación de recursos, más bien para poder realizar la práctica de creación. Luego viene también como digamos, una dinámica que tiene que ver, digamos, con esto de, nosotros lo vemos más como en el campo de la gestión, un poco como en la línea de la animación sociocultural, que ha sido también una corriente muy fuerte que alimenta toda esta reflexión epistemológica sobre lo que significa hacer gestión cultural, qué hace un gestor cultural en términos de una práctica comunitaria. Y entonces ahí aparece la mediación, sí, pero la mediación también entendida en términos de justamente lo último que mencionabas, que era más como el tema de la búsqueda de transformación de cosas, de pequeñas cosas. Incluso muchos artistas que conciben su obra o su práctica artística también como posibilidad de transformar realidades, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que ha hecho el teatro comunitario en América Latina en general, o lo que han hecho, por ejemplo, los grupos de danza folclórica, que en cierta medida también están anclados a territorios donde hay contextos de vulneración de derechos y todo lo demás, y que a través de las prácticas artísticas se articulan, digamos, necesidades comunitarias que van logrando de alguna manera como construir otras posibilidades de ver sus propias realidades y por supuesto transformarlas. Entonces hay como sí, una mediación que también, insisto, es muy poroso porque a veces es muy difícil cuando uno ve realmente quien hace la práctica de la gestión cultural en campo, quienes hacen gestión cultural, es quienes le alimentan a uno todas estas reflexiones, porque entonces uno ve gente que es dramaturga, pero a la vez es creador de un festival de teatro, pero a la vez es el que coordina en un barrio toda una práctica comunitaria alrededor del teatro. Entonces, bueno, pues estoy poniendo también un ejemplo como tú dices. Entonces ahí hay, digamos, otra mediación que es un poco, que es muy porosa en términos también de la creación, del trabajo comunitario, que no es fácil, digamos, como decir, es que un gestor cultural es tal cosa, sino todas estas cosas aparecen en la práctica misma de la gestión cultural. Y luego hay un tercer, digamos, como esquema o más bien como práctica diferenciada que tiene que ver con la gente que se dedica específicamente a apoyar a estas, tanto lo comunitario como lo creativo, a la búsqueda de recursos. Entonces hay, por ejemplo, organizaciones que se conciben como organizaciones que hacen consultoría para los artistas, para los procesos comunitarios, para ayudarles a conseguir plata para realizar las actividades, que muchas veces no se agota, digamos, en la oferta del Estado, porque en gran parte en el tema de la cultura es el Estado quien financia, justamente porque el mercado no alcanza a llegar a ciertos lugares donde el Estado tiene que llegar. Y por ejemplo, no sé, una práctica en un barrio de unos chicos que quieren hacer un cineclub para intervenir socialmente un conflicto territorial en lo que llamamos como una frontera invisible. Dos barrios que se pelean, que no puedo pasar de aquí para allá ni de allá para acá, y lo que hago es como crear un proyecto, pero no sé dónde conseguir recursos. Entonces muchas veces estas personas lo que hacen es encargarse de ayudar a organizar un poco la práctica, mediar en términos de la creación de un proyecto, que ahí sí sería un poco más como la concepción clásica de un gestor cultural como administrador de un proyecto o gestionador de un recurso, por llamarlo de alguna manera. Entonces es interesante porque en todos estos ámbitos lo que hay siempre es una mezcla que a veces es muy compleja como de delimitar, que hasta dónde llega el que hace creación y hasta dónde llega el que hace comunitario. Entonces como que lo interesante de lo que ha venido pasando histórica en los últimos 10 años en términos de la reflexión que hacemos sobre la gestión cultural es que todas esas cosas nos interpelan para pensar cómo construir un campo epistémico, ¿no? Que es un poco la pregunta que creo yo que es importante para pensar justamente si los procesos de formación en gestión cultural siguen, digamos, trayendo información de las epistemes clásicas de las ciencias sociales o de las ciencias de la gestión, por ejemplo,
o si la gestión cultural se constituye en un mismo campo, en un campo de saber propio que permita pensar estas cosas, ¿no? Como en mayor profundidad, con mayor detalle y sobre todo mirando eso que decía ahorita de las porosas líneas divisorias entre prácticas, reflexiones y todo esto que venimos conversando. Yo Sí. creo que entonces, tal vez aquí como los elementos que podrían ayudar a identificar estas líneas Ujú, porosas que tú mencionas, yo creo que tendrá que ser en términos de entender que la gestión cultural debe ser visualizada, creo yo, como un campo interdisciplinar de ujú, entrada, ujú, ¿no? Y que en realidad lo que estamos observando con las prácticas de la gente que está trabajando en los territorios, pero también de las discusiones académicas, lo que realmente encontramos son intersecciones. ujú, Esto es, hay una serie de trayectorias, ¿no? Laborales, de experiencias en territorios, ujú. de experiencias de los colectivos, ¿no? Del activismo, de la academia, desde diferentes lados, donde se van generando una serie de prácticas y de entendimiento de lo que es la realidad y de lo que es la cultura Ujú, y de lo que debe de hacerse con esa realidad, ¿no? sí, Pero es precisamente en estas intersecciones es que se van generando una serie de formas de entender la realidad y que hereda y articula precisamente conceptos, metodologías y técnicas de las diferentes disciplinas, ¿no? ujú, Y de las diferentes trayectorias laborales. sí, De de tal acuerdo. manera que una cuestión esencial es entenderlo así, como que la gestión cultural es un campo interdisciplinar que va precisamente articulando una serie de elementos que se van generando desde diferentes disciplinas, desde diferentes trayectorias, y que a la luz de esa interconexión de cosas es que va generando también en el camino sus propios conceptos y sus propias metodologías, Claro. lo que va creando en sí mismo una forma de entender y ver la gestión cultural. Y esto me hace recordar un poco esta idea de, en algún momento alguien me preguntó, bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un gestor cultural y un sociólogo o un antropólogo, no? Ah, claro. Sí, esa es una O sea, pregunta que es. si los tres están estudiando la cultura, bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia? El abordaje. Y yo diría, bueno, no es solamente el abordaje, sino más bien en la mirada, en la forma en cómo se articula. Esto es, para la mayoría de los científicos sociales que estudian la cultura, lo importante es entender, comprender cómo la realidad, en este caso, los elementos de la cultura, ¿no? Ujú, Para poder comprenderlos y explicarlos. Nada más. ujú, Basta con eso. ujú, Para el gestor cultural no. No basta con entender una realidad, sino hay que transformarla. Pero esa transformación, más bien dicho, para llegar a esa transformación es necesario que desde la mirada de la realidad tener los elementos necesarios para poder observar esas coyunturas, ¿no? de En las que acuerdo. se pueda trabajar ese cambio. Y a eso yo le llamo, o bueno, lo he entendido como la mirada gestora, ¿no? Un poco como Gray Mills lo comentó en alguna ocasión en términos de la sociología, ¿no? De la mirada sociológica que observa más allá de lo empírico y empieza a plantearse una serie de categorías pues conceptuales para explicar, para que las personas expliquen su problemática que ellos creen que es personal, pero que en realidad no, es un Ujú, problema social y en cierta medida sociológico, ¿no? Algo similar trasladado en términos de la gestión, ¿no? Esto es, el gestor tiene que tener la capacidad de observar sí esos problemas, sí esas necesidades, pero en la misma forma en cómo observa esas problemáticas, también observa las coyunturas y las posibilidades de transformación. De tal manera que no se queda solamente con entender dar esa explicación de esos problemas, sino visualiza rutas posibles para poder implementar una serie de acciones para sí. modificar las condiciones que hacen posible eso. Ujú, Esto lleva entonces a una mirada de una ciencia social activa, ¿no? ujú, Este, y sobre todo interdisciplinar,
de tal manera que sí pueda retomar una serie de elementos de diferentes disciplinas para poder articular esos lentes desde donde se observa la realidad y desde donde se empieza a hacer una perspectiva de las diferentes posibilidades que hay, y ante esa perspectiva identificar la más adecuada de acuerdo a los intereses de quien hace la observación y precisamente hacer una intervención sobre la realidad. Sí, de hecho yo creo que hay una cosa que, digamos, me parece a mí que tendría que ver no solamente con lo interdisciplinar, sino también con lo transdisciplinar. Porque en últimas, fíjate justamente el asunto es que las disciplinas de las ciencias sociales, tratando de interpretar esa realidad, de comprenderla, finalmente llegan ahí, ¿no? Como a ese límite entre yo lo que hago es un saber sobre un problema de la realidad y lo constituyo, lo configuro y doy cuenta de eso que puedo dar cuenta. Mientras que justamente ha sido desde el campo práctico mismo, desde el campo de la gestión cultural, desde una pragmática misma de la gestión cultural, que se ha interpelado ese discurso académico y que ha obligado justamente a que pues pase esto que está pasando, que es un montón de reflexiones académicas de instituciones de educación superior en su mayoría, aunque no solamente, porque también hay instituciones que luego han intentado hacerlo lo mismo, pero al nivel, digamos, de unos diplomados, de una formación informal para entregar herramientas a gestores culturales que finalmente tienen asiento en los territorios. Entonces es como desde esa práctica la academia se ha visto interpelada y ha tenido que construir unos puentes de diálogo, unos diálogos sobre los cuales se va constituyendo justamente un nuevo campo que ya no es solamente ciencia social, pero tampoco es única y exclusivamente el campo práctico de la acción cotidiana en los territorios de los gestores. Porque en últimas el problema, un poco digamos, la situación dramática para mí de la práctica misma de la gestión cultural es que se queda sin la herramienta de reflexión, sin la herramienta de sistematizar su propio saber y entonces termina perdiéndose en el tiempo, digamos, una episteme muy valiosa que justamente lo que hace es decirle a las ciencias sociales, ustedes se preocuparon por interpretar la realidad, pero nunca por transformarla, o al menos no en términos mucho más, como se diría, términos más intencionados de la práctica de transformación social, que finalmente lo que dicen muchas de las ciencias sociales es mi campo es informar la política pública. Y entonces se queda solamente la ciencia social como una informadora de la política pública, pero no se pregunta por si esa política pública que informa realmente está creando procesos de transformación en los territorios, que en última se aterriza a problemas muy concretos de desigualdad social, de incapacidad, de imposibilidad de acceder a recursos para soportar, digamos, sus prácticas culturales en, por ejemplo, procesos de resistencia contra proyectos mucho más grandes de capital que llegan a, digamos, a usurpar territorios. Entonces, termina siendo, digamos, hay un anclaje político muy fuerte que en últimas ha ido creando la necesidad de repensarnos y de decir qué la ciencia social nos aporta en términos de interdisciplinariedad, porque es muy importante la herramienta de la sistematización, la herramienta del trabajo cualitativo, pero también la reflexión teórica, la reflexión sobre, digamos, cómo esas teorías eh, eh, construyen, construyen puntos de mirada privilegiados sobre la realidad que terminan destituyendo otros puntos de vista justamente de los territorios. Entonces creo que ha habido ahí en ese anclaje, en esa manera en que los mismos movimientos sociales y los movimientos comunitarios y la gente que hace práctica, los mismos artistas, lo que han hecho es decirle a la ciencia social, tenemos que construir puentes para poder de alguna manera intervenir en los territorios en función de prácticas transformadoras. ¿Sí? Sí, yo creo que aquí un elemento esencial es precisamente la investigación, ¿no? Ajá. La investigación para precisamente ir documentando, analizando, construyendo, colaborando con esas prácticas que ya Ujú. están generando desde los territorios y que desde ahí es donde se van identificando estas formas de pensamiento sobre la cultura y sobre la acción cultural Ujú. y también ciertos discursos y no al revés.
Ujú. no al revés, desde una visión de las universidades que nos encanta echar rollo, ¿no? Ujú, Y ujú. pero muy retirado de lo que es la realidad, ¿no? Y después, pues ahí se los damos como receta, ¿no? Sí, No, creo esto implica una visión diferente, una sí. visión desde los propios territorios, identificar cómo se han ido configurando estas prácticas, estos discursos, para poder ir entendiendo cómo se va generando precisamente estas formas de entender lo que es la cultura, lo que es una problemática cultural Ujú. y qué se debe hacer ante esa problemática cultural, ¿no? Y en ese sentido, llama la atención el trabajo precisamente que han estado haciendo el grupo de ustedes, sobre todo, bueno, el ejercicio que ha estado haciendo con Carlos Yáñez también, con Ujú. su grupo de investigación, a partir de la documentación y reflexión de todas estas prácticas. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, un poco para compartir, con respecto a que ustedes hacen mención sobre episteme de la gestión cultural, no tanto el término de epistemología, sino más Sí. bien como episteme. En ese sentido quisiera preguntarte un poco para que quedara claro también para nuestros estudiantes, es de qué entienden ustedes y qué implicaciones o qué elementos hay este asunto del episteme de la gestión cultural. ¿Qué entienden cuando hablan de episteme? Ok, sí, bueno, básicamente como en la disputa por esa idea de la epistemología que es propia de las ciencias sociales de las ciencias en general, la epistemología siempre tiene la pretensión de configurar una reflexión filosófica sobre el saber que se constituye, es decir, la epistemología de la antropología, la epistemología de la sociología, cuáles son los campos epistemológicos que informan teóricamente eso que es la manera de hacer ciencia en el campo de las ciencias sociales. Entonces, la distancia que intentamos construir con Carlos y con estas reflexiones era, bueno, vámonos a pensar, como a disputarle simbólicamente un poco el campo a esas epistemologías para pensar epistemes en términos justamente de cómo lo que hace un gestor cultural en su pragmática construye un saber. ¿Cierto? Es decir, cómo una persona que crea en el campo del arte, construye un saber y no solamente, digamos, quien hace ciencia social o quien hace sociología, quien hace historia, quien hace antropología, que por supuesto es importante, ¿no? Nunca lo desconocemos, pero lo que creo es que hay campos del campo práctico de quienes finalmente se aterrizan territorios concretos sobre sus prácticas concretas. Quienes hacen ese trabajo finalmente también están construyendo un saber, unos saberes que son situados y que en cierta medida también interpelan las grandes epistemologías. Por eso es que nosotros hablamos un poco de la transdisciplinariedad, porque la transdisciplinariedad lo que intenta es justamente construir ya no un saber que le pertenece a una historia específica de unos saberes epistemológicamente construidos, sino unos saberes que en la misma práctica de campo cotidiana en su territorio van construyendo van construyendo saberes que finalmente lo que hacen es pensar una cosa mucho más grande que solamente el campo epistemológico. Ahora, digamos que hay teóricos, digamos, de lo que se llama hoy el sur global, como Boaventura de Sousa Santos, que habla de epistemologías del sur, que también tiene mucho que ver con esto. En ese sentido es que nosotros Ujú. trabajamos la idea de episteme, como una idea de saberes situados concretamente en territorios que permiten disputarle al canon de la epistemología el saber mismo, la manera de construir un saber específico que llamamos en este caso el saber de la gestión cultural. Es ahí donde nosotros hemos estado en esa discusión fundamentalmente. Bien, entonces eso estamos hablando que todo saber al ser situado y toda práctica al ser situada implica formas diferenciadas Uh con -huh. respecto a otros contextos. Y aquí es donde la discusión se empieza a poner sabrosa Uh en -huh. el contexto latinoamericano, ¿no? Correcto. Eh, Precisamente a partir de los diferentes espacios de discusión, ¿no? Con respecto a la gestión cultural y más, sobre todo en estos eh, congresos latinoamericanos que se han hecho desde la red latinoamericana, Uh se ha -huh. puesto énfasis
en comprender la gestión cultural latinoamericana, ¿no? Ujú, A comparación de otros espacios que antes eran organizados, no sé, desde la Agencia de Cooperación Española, ¿no? ajá, Que sí. era visualizado más como, bueno, pensemos en gestión cultural en general, desde el espacio iberoamericano, pero en ese contexto es que uno se va observando, al ser situado, como tú lo dices, formas diferenciadas de entender y de actuar. Y es ahí donde en Latinoamérica se observan, por lo tanto, diferentes concepciones y formas, ¿no? Concepciones y formas de acción que tienen toda una trayectoria, ¿no? De pensamiento y de acción. Por una parte, creo yo, el pensamiento latinoamericanista, ¿no? Que implica esta cuestión de visualizarnos, ¿no? Como un espacio con propias formas de pensamiento, este mestizaje con una serie de culturas a lo Ujú, largo y ancho de nuestro continente. Otro tipo de elementos también tiene que ver con cuestiones más en términos filosóficos relacionados con, por ejemplo, la idea de la liberación, ¿no? ujú. Este tipo de ejercicios, pero también de resistencias, ¿no? De resistencias que se van generando y de que el mismo activismo, el trabajo del activismo juega un papel importante en términos de la lucha y de la generación desde la lucha de nuevas formas de conocimiento y de entendimiento. Ujú. Y en ese sentido, desde Latinoamérica es posible pensar entonces una gestión cultural latinoamericana que se diferencie de otras formas de hacer gestión en otros lados. Sí, mira, yo creo incluso que hay bueno, hay una tensión ahí importante y es que en últimas, si uno atiende a un concepto de gestión cultural amplio, pues uno podría decir que, por ejemplo, no sé, un productor musical de reggaetón es un gestor cultural, ¿cierto? O que, por ejemplo, no sé, un director, un productor cinematográfico de Hollywood es un gestor cultural. Y yo creo que hay una cosa importante que ha venido pasando en esta reflexión que se ha hecho desde la red latinoamericana de gestión cultural y es, pues en últimas sí, pero creo que hay una distancia que se ha ido tomando paulatinamente y creo que tiene que ver con también diferenciar ámbitos de la gestión que en el fondo son ámbitos también de lucha política y hegemónica. Entonces, porque finalmente cuando un Estado decide, por ejemplo, apostarle a una cosa que llama economía naranja, como el Estado colombiano y como muchos estados en el mundo, eh, privilegiando justamente la idea del emprendimiento cultural como una estrategia digamos, supuestamente de cierre de brechas en términos de exclusión social y todo, pues lo que uno va encontrando es que detrás de eso empiezan a aparecer un montón de eh, avivatos y un montón de gente que está muy interesada en que la gente cree para luego usurpar ese saber y volverlo finalmente digamos, una mercancía a ser explotada. Es el caso, por ejemplo, de, no sé, el proyecto de artesanías de Colombia en Colombia, ¿sí? Como para poner un ejemplo Ujú. clarísimo y es justamente una idea que es muy interesante, que es articular los artesanos colombianos para que haya, digamos, una idea de valorar su saber, pero también valorar su trabajo, ¿no? Es Ujú. decir, si yo hago una artesanía de un sombrero volteado que me lo traen de China por $1, pero el mío vale 50 no sé, 20, $30, venderlo, pues ahí hay una diferencia claramente en términos de como la intención inicialmente que se planteaba. Pero luego aparecen unos personajes que finalmente lo que hacen es volverse intermediarios entre los artesanos y los lugares donde se puede vender como artesanía por toda su labor, por todo lo que implica que una persona le dedique una semana a hacer un sombrero volteado, pero en últimas termina siendo más de lo mismo, es decir, un montón de gente que queda excluida, que queda trabajando por muy barato y otros que ganan como ese prestigio del artesano para poder enriquecerse. Entonces creo que ahí también es como, bueno, entonces qué distancia tomamos en términos también de posicionamiento político y creo que en eso quienes participamos en cierta medida de la red de latinoamericana de gestión cultural hemos intentado diferenciar eso y decir, pues no toda gestión cultural es válida,
porque finalmente hay unas estrategias de gestión cultural que lo que hacen es profundizar brechas, lo que hacen es usurpar la misma energía de la gente que invierte en su trabajo, es decir, todo eso que pasa finalmente cuando un sistema que es el sistema neoliberal intenta a toda costa imponerse en todos los contextos. Y creo que ahí, por ejemplo, ha sido muy importante el papel diferenciar, la diferenciación que se ha ido construyendo con los mismos gestores. Y en últimas, también estamos en una lucha política hegemónica o contrahegemónica que lo que busca es, digamos, posicionar todo ese trabajo territorial de las comunidades en términos de movimientos sociales, pero también en términos digamos, de los creadores mismos. Pero hay una cosa que es muy, muy compleja y es que como es un campo tan extenso y tan amplio, lo que hemos encontrado en esos encuentros que hemos tenido ya en el tercer encuentro viene ahorita para Ecuador, lo que hemos encontrado en los primeros dos encuentros es que hay una atomización de esas prácticas y de esa reflexión. Entonces lo que termina pasando es que mucha gente ingenuamente cae justamente en lo que estos usurpadores y avivatos logran entender de lo que la gente está haciendo de su práctica. Entonces por ahí creo yo que no es solamente un problema de cómo construimos un problema, digamos, un campo epistémico transdisciplinario, interdisciplinario, sino también cómo posicionamos políticamente una noción de gestión cultural que tiene que ver con la continuidad de unas luchas históricas que nos atraviesan como América Latina y que obviamente sí diferencia mucho de lo que pasa en España, por ejemplo, porque en España, digamos, con su conquista de los estados de bienestar, del estado de bienestar, pues tienen menos preocupaciones, lo cual no quiere decir que no las tengan, porque de hecho los españoles en muchos espacios que nos hemos encontrado con ellos hemos llegado un poco a esto también, pero sí es un poco distinto porque de todas maneras los estados latinoamericanos tienen una precariedad absoluta y creo que en eso digamos que ha sido como el intento de la red de ir pensando políticamente cómo es que la gestión cultural se posiciona en el mundo en el que estamos. Excelente, pues muchas gracias. No, a ti, muchas gracias por el tiempo y bueno, bienvenidos a este programa sobre la gestión cultural. Muchas Gracias. gracias.